antes, gracias por estar acá y por la invitación a participar en este simposio. Hay muchos colaboradores en este estudio y les voy a presentar resultados preliminares y exploratorios. Vamos a hacer un cambio radical de pasar de todo el país a una zona muy pequeñita de apenas decenas de kilómetros cuadrados, y nos vamos a enfocar en la producción de hojarasca y los factores que la afectan. La hojarasca es el material biológico que cae al suelo y es importante porque reduce la erosión, mantiene la humedad y regula el flujo de carbono y de nutrientes. Juega un papel muy importante en los ciclos biogeoquímicos. Esa es su relación con el cambio climático, ¿no? La parte sobre todo del ciclo del carbono juega un papel importante. Y se estima que entre el 70 y el 80% de los bioelementos en los ecosistemas tropicales ingresan al suelo a través de la hojarasca. Sin embargo, la producción de hojarasca varía en el espacio y en el tiempo, influenciada por diferentes factores, por ejemplo, climáticos, del suelo, de la estructura y la edad de la vegetación, y además varía también entre los componentes de la hojarasca. La hojarasca está compuesta por diferentes cosas. Entonces, cuantificar la hojarasca y dilucidar los factores que influyen en su variación ayuda a entender el funcionamiento de los ecosistemas, cosas como la productividad. La hojarasca es parte de la productividad primaria, la fenología, los ciclos biogeoquímicos y la resiliencia de estos ecosistemas al cambio climático, al cambio de uso del suelo, a diferentes estresores. Entonces, el objetivo de este estudio preliminar fue evaluar la contribución de variables climáticas y de la vegetación a explicar la variación en la hojarasca, tanto total como por componente, durante 10 años en una selva seca. Y esta es la selva seca de estudio. Esto de acá es la reserva biocultural Caxilquihuic, que está ubicada al sur del estado de Yucatán. Y aquí nosotros tenemos un clima cálido subhúmedo, una precipitación de poco menos de 1200 milímetros, temperatura media de 26 grados, y el tipo de vegetación de una selva mediana subcaducifolia, es decir, entre el 50 y el 75% de los árboles pierden sus hojas cada año. Esto es bien importante para la hojarasca. En este sitio tenemos 15 conglomerados estilo Inventario Nacional Forestal que tienen esta distribución. Estas son las 4 parcelas de 400 metros cuadrados que mencionaba José Luis anteriormente, y en cada una de estas tenemos 3 trampas de medio metro cuadrado. Utilizamos 15 de estos distribuidos en una cronosecuencia de diferentes categorías de edad: 3 a 5, 10 a 17, 18 a 25, 50 a 65 y 70 o más años de abandono. Y pues realizamos colectas mensuales de hojarasca en este tipo de trampas. Hubo una separación, secado, pesado por componente. Los componentes que consideramos fueron hojas, por un lado, ramas finas, aquellas que son menores de 1 centímetro de diámetro, gruesas más de 1 centímetro, estructuras reproductivas, flores, frutos, etc. Y hojarasca fina, que son todos los fragmentos que quedan y que son difíciles de clasificar, y obviamente pues el total de hojarasca. Y además de eso tenemos datos de 4 censos de vegetación leñosa en esas mismas conglomerados y parcelas, de la vegetación que tenía más de 2.5 centímetros de diámetro de altura del pecho, en 4 diferentes ocasiones: 2014, 15, 18 y 21. Ahí se midió el diámetro, la altura, el área basal se estimó, y la biomasa aérea también, con base en ecuaciones alométricas. Y además de eso tenemos datos climatológicos. Esos desafortunadamente no lo tenemos a una escala fina, sino son datos que tomamos de esta base de datos de TerraClimate. 12 diferentes variables: precipitación, temperatura máxima y mínima, déficit hídrico,
índice de sequía de Palmer, velocidad del viento, escorrentía, presión de vapor, déficit de presión de vapor, evapotranspiración real, humedad del suelo, radiación superficial. ¿Y qué hicimos con todo esto? Pues evaluar la importancia relativa de las variables independientes, tanto climáticas como de la vegetación, para explicar la variación en la producción de hojarasca. Eso lo utilizamos, lo hicimos a través del Random Forest en el programa R, pero para eso lo tuvimos que hacer de dos formas diferentes. ¿Por qué? Porque hay un problema de lo que mencionaba José Luis antes. Diferencias en cuanto a la resolución espacial de los datos climáticos y los datos que tenemos de vegetación, de hojarasca, etc. Entonces, para las variables climáticas, solamente pudimos evaluar temporalmente la variación, promediando la biomasa mensual, pero de todas las parcelas, sin importar su edad, su condición, etc. Mientras que para las variables de la vegetación, como sí teníamos los censos, 4 censos, en esos años, en cada uno de esos años, pudimos evaluar tanto las variables de la vegetación como la hojarasca en cada parcela en cada año. ¿Y qué fue lo que encontramos? Pues en términos generales, la producción media de hojarasca fue de 5.45 megagramos o toneladas por hectárea por año. La mensual fue de 0.45 toneladas por hectárea por mes, y obviamente hubo variación entre años. El año de menor producción, que fue 2019, mostró una producción casi de la mitad del año de mayor producción, 2016, 6.85, y una variación todavía mayor entre meses. Fue más de un orden de magnitud entre el mes con menor producción, que fue junio del 19, y el de mayor producción, que fue abril de 2014. Ahora, en términos de los componentes, pues como se ha reportado en otros estudios, las hojas son el componente más importante, con el 61.5% de la biomasa, seguido de la hojarasca fina con casi el 22%, las ramas finas casi 11%, estructuras reproductivas casi 5% y ramas gruesas 1% apenas. Además de eso, las ramas gruesas solamente se registraron en un porcentaje muy bajo de las parcelas a lo largo del estudio, mientras que los demás componentes sí se registraron en más del 90%. Entonces no voy a incluir a las ramas gruesas en los resultados siguientes. Aquí tenemos la contribución de las variables climáticas por componente: hojarasca total, hojas, y estos son las diferentes variables climáticas. Los símbolos representan la correlación, qué tipo de correlación presentaron, positiva o negativa. Y lo que vemos es que en estos dos casos la variable más importante fue la presión de vapor. Para la hojarasca total, el déficit hídrico y la velocidad del viento, pero hay diferencias para las hojas. Por ejemplo, aquí la humedad del suelo fue importante, no tanto para la hojarasca total, y la radiación a nivel superficial también. Otros componentes, vemos que cada cual está haciendo lo que se le da la gana, respondiendo a diferentes cosas. Aquí, por ejemplo, para la hojarasca fina tenemos el déficit hídrico como la variable más importante, que no lo vemos aquí. Para estructuras reproductivas es la temperatura máxima, que no lo vemos acá. Entonces, ¿qué variables explicaron mayor porcentaje de la variación? Varió un montón entre componentes, lo cual nos dice que hay respuestas sui generis de los componentes a estas variables climáticas. En contraste con las variables de la vegetación, encontramos patrones muy consistentes. Para la hojarasca total, las hojas y las estructuras reproductivas, de manera consistente, las dos variables que contribuyeron más a explicar la variación fueron la edad de la sucesión y la altura de la vegetación, y todas las variables se relacionaron de manera positiva. Algo similar ocurrió con
los otros componentes, la hojarasca fina y las ramas finas. En general, la edad, la altura y la biomasa aérea, en algunos casos en primer lugar, fueron los componentes más importantes para explicar la variación. Y en términos de la variación estacional, vemos, como esperábamos, que la hojarasca total, las hojas y un poco en menor medida la hojarasca fina tienen una mayor producción en la época de sequías, en este color como café, creo, y que en la época de lluvias en este color azul. Sin embargo, ya cuando nos vamos a las ramas finas, vemos que las diferencias no fueron consistentes. En un año sí fue mayor en sequía que en lluvia, pero en otros años fue mayor en lluvia que en sequía. Y ya cuando nos vamos a las estructuras reproductivas, pues prácticamente no hubo diferencias, con excepción de un solo año. Entonces, ¿qué podemos concluir de manera preliminar hasta ahora? Pues que la producción de hojarasca total varió entre años, pero mucho más entre meses, y eso resalta la importancia de la estacionalidad, con excepción de las estructuras reproductivas que no mostraron un claro patrón de respuesta. En cuanto a la contribución de las variables climáticas, pues varió muchísimo entre componentes, y eso a lo mejor es porque estamos ocultando diferencias en condiciones locales, y eso resalta la necesidad de tener registros microclimáticos y no solamente climáticos. Y en cuanto a las variables de la vegetación, sí tuvieron una contribución consistente a explicar la variación, y las variables más importantes fueron la edad de sucesión, la altura y la biomasa aérea para todos los componentes, y esto sugiere que hay un importante efecto de masa, es decir, a medida que se desarrolla la vegetación, eso va a influir de manera muy importante en la cantidad de hojarasca que se produce y por ende en ciclos biogeoquímicos y todo lo demás en lo que influye la hojarasca. Y finalmente pues encontramos efectos positivos y consistentes de la estructura y la edad, pero muy variables y diferenciados de las variables climáticas, lo cual nos dice que hay un efecto claro de la sucesión, es decir, cambio de uso del suelo podemos predecir de manera más clara cómo podría afectar, pero la parte de cambio climático pues no va a ser fácil, por lo menos a esta escala espacial. A esta escala necesitamos datos realmente microclimáticos y no podemos fácilmente modelar con datos de clima que se tienen a nivel global. Y eso es todo por mi parte, no sé si tienen ninguna pregunta.